Hola, buenas tardes. Juan de Dios Sánchez Martínez, a sus órdenes, celebrando con ustedes el Día del Médico. En este momento, pues hay banquetes, hay carnes asadas, hay celebraciones familiares muy merecidas, porque de verdad cuesta trabajo llegar a ser médico y mantener la vocación de servicio. Como profesor, que lo he sido prácticamente desde estudiante, porque fui lo que ahora le llaman becario en fisiología, en farmacología, luego profesor en la preparatoria 3 nocturna, en la Facultad de Psicología, y desde hace 26 años pasaditos en mi alma mater, mi escuela, mi querida escuela, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Quiero felicitar este 23 de octubre del 2025, Día del Médico, a los doctores Santos Guzmán, Oscar Vidal y Ricardo Ibarra Patiño, directivos de la Facultad de Medicina. ¿Por qué los felicito? Debiera estar enojado porque me corrieron por solicitar, junto con otros profesores, una reunión académica para analizar la problemática de la alta reprobación de los alumnos, deserción, baja eficiencia terminal. Debiera estar enojado, pero no lo estoy. Mi reconocimiento para ellos como profesores, ginecólogos, Santos y Ricardo y el doctor Vidal, y un gran anatomista, el doctor Santos. Fueron también excelentes estudiantes, le han sufrido, ¿no?, para ser médicos. Sin embargo, quiero referirme a algo que nos puede afectar a todos, al principio de Peter. ¿Qué es el principio de Peter? Peter, en 1969, un investigador, un sociólogo, Lawrence Peter, en 1969, acuñó este término para decir que uno puede ir avanzando a estratos superiores hasta donde uno debe decir hasta aquí llego, porque no quiero caer en el nivel de incompetencia. Y pues lamentablemente pues los doctores a los que me refiero fueron excelentes como profesionistas, son excelentes especialistas. Sin embargo, en cuanto a la docencia, pues tenemos algo que decir. Sobre esto quiero señalar lo siguiente. Hay quejas y eso nos movió a solicitar la reunión en cuanto a el índice de reprobación, que es altísimo, llega hasta un 70% del paso de primer semestre a segundo semestre, en alumnos, alrededor de 1000 alumnos que tuvieron que acreditar muy severos, muy estrictos criterios de admisión para ingresar. Compitieron contra 5000, entran 1000 y el 70% suelen reprobarlos en el paso del primer semestre al segundo semestre. Luego desertan, abandonan la carrera más de la mitad de los alumnos, brincando el tercer año, es decir, del sexto al séptimo semestre. Y la tasa de eficiencia terminal pues es de un 25%, es una cuarta parte, 250 médicos que son los que logran terminar. Y se les motiva para ser especialistas, o sea, se les hace sentir que ser médico general, médico familiar, licenciado en medicina, una licenciatura en medicina, haber sido facultado para ser médico, no sirve de mucho, no sirve de nada si no eres especialista. O sea, se les hace sentir a nuestros alumnos que si quieren ser exitosos en la vida, deben de ser especialistas. La fecha del Día del Médico quiero también pues ilustrar sobre cuándo se inició. Fue instituida
oficialmente en 1937 por el entonces presidente general Lázaro Cárdenas del Río. Fue una propuesta del doctor Ignacio Chávez, fundador del Instituto Nacional de Cardiología, en honor al doctor Valentín Gómez Farías, quien en 1833 impulsó la creación del primer establecimiento de ciencias médicas en México, antecedente de las actuales facultades de medicina. Los doctores Santos Guzmán, Óscar Vidal y Ricardo Ibarra Patiño desconocen e incumplen los compromisos que tiene México desde 1987 con la OMS, la ONU, Organización de Naciones Unidas, la UNICEF y con nuestro país para formar los médicos con nivel de licenciatura que se encarguen de atender al primero y más importante de los 3 niveles de atención a la salud. ¿Por qué es el más importante? Porque es el que se encarga de promover el cuidado de la salud, enseñando a la población a vivir sana. No lo saben y tampoco les importa. Esto hizo que llegaran a su nivel de incompetencia, no como profesionistas, no como especialistas, son excelentes, pero sí como docentes. Son excelentes médicos, pero carecen de la sensibilidad, del compromiso para con las necesidades sociales. El enfoque es formar especialistas como lo son ellos. ¿Para qué? Pues los más desinteresados, que no son muchos, para servir en las instituciones del sector salud, pero en la inmensa mayoría para lucrar con la atención de la enfermedad, que es de lo que se ocupa el segundo y tercer nivel. Señalo que no lo saben y tampoco les importa cumplir esos compromisos, porque su mentalidad está en graduar a un bajo porcentaje de aspirantes a ser especialistas y satisfacer con ellos, sin excesos en la oferta, ley de la oferta y la demanda, a las necesidades de un mercado altamente lucrativo, dedicado a atender a la enfermedad en el país, y un bajo porcentaje de aspirantes cumple con esto y pasa a formar parte de la demanda de nuestro país de especialistas en el sector privado, y muchos de ellos se van al extranjero siendo subsidiados por nuestro país para ahorrarles costos en su formación a países desarrollados, muy ricos. Entonces estamos subsidiando nosotros, hemos educado a gran cantidad de alumnos que abandonan el país. ¿Por qué lo abandonan? Porque aquí no se dan los estímulos profesionales, económicos, sociales al médico. Es una profesión que se sigue considerando como de sacrificio, y pues sí estamos dispuestos a sacrificarnos, pero somos trabajadores, tenemos familia, tenemos compromisos, y no debiéramos de envenenar nuestra mente cuando llega un paciente preguntándonos cuánto se les va a cobrar. Eso no ocurre en los países desarrollados, donde existe atención al primer nivel, al segundo nivel y al tercer nivel de manera universal y gratuita, financiada por impuestos. Nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene una eficiencia terminal bastante baja, especialmente la carrera de médico cirujano. Un estudio sobre 4 cohortes del 2008 al 2009 reportó una eficiencia terminal del 29.9, considerando una duración promedio de 11 a 13 semestres, o sea, 5,5 a 6 años. Además, esas cohortes presentan una tasa de deserción, abandono de la carrera, del 55.2%, especialmente de los primeros 6 semestres, y un rezago del 14.9% atribuible a la reprobación sistemática de las asignaturas. ¿Por qué ocurre esto? Porque siendo excelentes especialistas, habiéndole costado mucho esfuerzo hacerse especialistas, confunden la represión con la enseñanza. Los sistemas son altamente represivos, las evaluaciones no invitan a reflexionar los resultados. En todas las licenciaturas, el profesionista debiera de aprender a razonar sus respuestas, el fruto de sus análisis,
Eso es un pensamiento científico. Tienen que contestar memorísticamente tarjetas que son calificadas por máquinas tontas, electrónicas, que leen estas opciones, estos reactivos. Son opciones de la A a la E, 5 opciones. O sea, alguien que se encuentre en la calle, yo le puedo dar esta tarjeta, un examen, a alguien de la calle, alguien que venda paletas, y va a tener un 20% de posibilidades de atinarle a cada una de estos reactivos. Lo más grave es que el alumno no tiene derecho a reclamar. El profesor dice, no, pues él es lo que calificó la máquina y así se queda, ¿no? Entonces, pues se genera mucho descontento. Para que se enteren estos directivos y para que nuestros educandos dimensionen la importancia del cuidado de la salud en el primer nivel a cargo de médicos con licenciatura destinados a ejercer una medicina integral, humanista y con gran sentido social a la que México se ha comprometido, ofrezco información sobre los compromisos que hemos suscrito como país y ahora refrenda nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Día del Médico. Esto lo subo a TikTok, está en mi muro de Facebook, el texto escrito, pero esto es para la chaviza, para nuestros alumnos, porque acuden a esta plataforma. Les pido que se den el tiempo porque esto tiene que ver con su futuro, con su vida, con su profesión, con el tiempo que invierten para hacerse médicos. Señalo que todo profesional de la salud debe de saber algo sobre esto. Y la pregunta, el dilema es, ¿ser doctor o apagafuegos? Gran dilema. No solo es cuestionable que vivamos en una sociedad mercantil capitalista que convierte a todos los satisfactores, a todos los derechos humanos, como lo son la salud y educación, en una mercancía que se compran y venden con dinero, sino que además es cuestionable que se defraude el Estado mexicano al alumnado y a padres de familia que aportan grandes sumas de dinero para financiar una facultad de medicina, que no cumple con su deber y obligación de facultar y licenciar a sus alumnos para trabajar en el primer nivel de atención a la salud. El 25% aprueba, el 75% se regresa a la calle con un gran daño a la economía de la familia, a la economía del Estado y a su salud emocional. Han habido protestas por este sistema de evaluación, por los inadecuados sistemas de enseñanza, y el resultado, el doctor Santos pues ha mandado a guaruras disfrazados de vigilantes con perros de ataque a esta respuesta. Estas fotos son de una manifestación. Alumnos cerraron la calzada Madero frente a la facultad hace 4 años y la respuesta fue la represión. El primer nivel de atención a la salud es el que se ocupa de enseñar a la población a vivir sana y de prevenir en lo posible a la enfermedad. No cumple y se defrauda porque sus directivos confunden, ya lo dije, educación con represión y solo logran terminar la carrera alrededor de un 25%. ¿Qué han dicho nuestros alumnos? ¿Cuál es la queja? Pues que ser estudiante de medicina en México nos está costando la salud mental. Hay depresión, hay ansiedad, hay insomnio, hay irritabilidad, hay frustración. Han habido incluso pues, el lamentable suicidio de un residente y otro en Coahuila, otro en Jalisco, uno aquí en Nuevo León que se documentó bastante. Desdeñan el quehacer del primer nivel de atención a la salud, en el que se debe enseñar a disfrutar la vida, estando sanos, evitando o postergando la necesidad de hacer uso del segundo o tercer nivel de apagafuegos, en el que más que prevenir se ocupan de tratar de curar la enfermedad, lucrando con ello, como ocurre en muchos casos. Prevenir incendios se agradece,
también el que otros los apaguen oportunamente. Muchos de nosotros, un servidor va a cumplir ya en días 80 años y gracias al segundo y tercer nivel sigo circulando y espero seguir haciéndolo mucho tiempo, practicando mi deporte favorito, que es pisar callos, ejercer el pensamiento crítico. Hay algo que no se agradece y que se debe a los deficientes sistemas educativos. Algunos de nuestros egresados pueden ayudarnos, pueden ayudarte a bien morir, siendo tan hábiles en este menester que les sale bien a la primera. Cuidado. ¿Cómo debe ser el alumno? ¿Cómo debe ser el profesor? Una persona que se calle, una persona que repita lo que dicen los mandos, una persona que obedezca. Si no, la represión, vas para afuera. No existiendo cifras confiables en nuestro país, comparto algunas que se ofrecen en Estados Unidos, el país en que se mide todo respecto a las muertes ocasionadas por errores de diagnóstico y tratamiento. Estoy hablando de la importancia de aprender a razonar, a reflexionar, porque nosotros trabajamos con vidas. Entre los datos que obtuve son de la Johns Hopkins University, que han estimado en 250,000 o más las muertes que ocurren cada año en Estados Unidos. Esto los ubica allá con estas cifras en la tercera causa de muerte después del cáncer, después de las enfermedades cardiovasculares, los errores médicos. Lo anterior pues nos hace poner más atención. Por eso nosotros cuestionábamos mucho el sistema de enseñanza, cosa que molestaba. Lo que se hace en países de primer mundo de hacer evaluaciones diagnósticas, de diagnóstico situacional para ver cómo vamos y corregir, aquí está prohibido, ¿verdad? Aquí es mal visto. Todo lo anterior me hizo recordar el compromiso firmado e incumplido por México en una conferencia titulada Salud para Todos en Alma Ata. Fue la declaración de Alma Ata del 12 de septiembre de 1978. Estoy hablando de muchísimos años, de más de 40 años, no sé, 50 por allá, años, pisando los 50. Durante la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, esta conferencia fue organizada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Tuve la ocasión, gracias a la licencia que me dieron, con una cancelación de contrato que no aceptamos, que interpusimos una demanda que se las vamos a ganar, pero en lugar de ir al sillón a ver programas de televisión o a acostarnos en la hamaca, pues seguimos cultivándonos. Y en Nueva York tuve la ocasión de constatar cuáles fueron esos acuerdos, los acuerdos de Alma Ata, la Carta de Ottawa y otras más, que nos compromete a los mexicanos a luchar por una salud universal, gratuita, con niveles de excelencia en la atención del primer nivel, que es el que evita costos, sufrimientos, porque retarda y disminuye la incidencia de enfermedad que es atendida en el segundo y tercer nivel. El contexto histórico. En esos años, en los años 70, igual que ahora, muchos países y México enfrentaban y enfrentan grandes desigualdades sanitarias. La OMS impuso una estrategia global para lograr salud para todos en el año 2000, basada en lo siguiente: justicia social, prevención, participación comunitaria. Los acuerdos fueron los siguientes, fueron 10. El primero, la salud es un derecho humano fundamental.
Cada persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Eso, gracias al gobierno del licenciado López Obrador, pasó a ser un derecho constitucional, y de ser una simple declaración que está también en la de Naciones Unidas, pasó a ser una obligación del Estado. Avanzamos. La desigualdad en salud es inaceptable. Las diferencias entre países y dentro de ellos son política, social y económicamente intolerables. La atención primaria de salud, APS, es la clave para alcanzar la meta de salud para todos. Debe ser el primer nivel de contacto de los individuos con el sistema de salud. La atención primaria de salud debe ser accesible, participativa e integral, incluyendo educación sobre salud, saneamiento básico y agua potable, inmunizaciones y prevención. Ahorita los centros de salud no tienen antitetánicas, vacunas, muchas vacunas no las tienen. Hay falta de comunicación, falta de compromiso, falta de profesionalismo para informar a los niveles superiores y para vencer la escasez artificial que hacen las grandes compañías farmacéuticas para que por medio de la escasez se eleven los costos. Los tratamientos en el primer nivel de atención a la salud, debemos de capacitar a nuestros alumnos para tratar a las enfermedades más comunes. La hipertensión y la diabetes causan grandes estragos porque son pésimamente atendidas en nuestro país. Se deben de abastecer de medicamentos esenciales. El punto 5 señala que la participación comunitaria es central. Las comunidades deben involucrarse activamente en la planificación y ejecución de su atención sanitaria. El punto 6, intersectorialidad. La salud depende también de políticas de educación, alimentación, vivienda y trabajo. El 7, responsabilidad compartida entre gobiernos y actividad privada, cooperación internacional. El punto 8 de los acuerdos de Alma Ata es cooperación entre los sectores, los mismos. Esto incluye el desarrollo de la agricultura, de la economía, vivienda sana, no promiscuidad habitacional, educación y comunicaciones. Cooperación internacional, para eso está la OMS, la UNICEF, la OPS y demás organismos internacionales. La meta principal de la OMS y de todos los gobiernos es que todos los pueblos del mundo alcancen en el año 2000 un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. La atención primaria de la salud es clave para alcanzar esta meta. Llegó el 2000 con el presidente Fox y la meta no solo no se cumplió. Los gobiernos neoliberales empezaron a desmantelar a la seguridad social. Desde 1988, quien escribe, un servidor, junto con el doctor Víctor Domínguez, que representamos en Nuevo León en un movimiento médico nacional del IMSS, y multitud de médicos y trabajadores de otras ramas, dimos la pelea, pero al final se impuso la represión, redujeron los salarios, las prestaciones de contrato colectivo de trabajo, los insumos, no se reponían y se siguen reponiendo plazas de los trabajadores que se jubilan, ni se contratan a nuevo personal para atender a la población que crece, decayendo con ello la calidad de los servicios y haciendo con ello que los asegurados que pudieran ser privatizados, que los asegurados que pueden, se privatizan a sí mismos comprando seguros, inseguros de gastos médicos. Y muchos enfermeras, médicos, familiares y especialistas pasan también, abandonan la seguridad social, las instituciones, para pasar al sector privado. O sea, hay una privatización obligada por la falta de condiciones estructurales para atender a la salud de la población. Reforzando los acuerdos anteriores, en 1986 se celebró en Ottawa, Canadá, una nueva conferencia que generó un nuevo acuerdo, la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud. Fue el 21 de noviembre de 1986. El texto está en mi muro de Facebook, contiene prácticamente lo mismo de la Carta de Ottawa, insiste en el trabajo comunitario y
en la importancia de invertir en salud para bien el desarrollo de un país. Un país con gente enferma definitivamente no puede lograr los fines que se pretenden. Para conseguir lo anterior, en la Carta de Ottawa se señala que debe existir paz social. La paz, ya se ha dicho, es fruto de la justicia, vivienda, educación, alimentación, ingresos justos, razonables, ecosistema estable, recursos sostenibles, justicia social, equidad. La mejora de la salud requiere una base sólida y estos prerequisitos son fundamentales. Acciones prioritarias. La Carta de Ottawa identificó 5 áreas de acción esenciales para promover la salud. Estas son: construir políticas públicas saludables. Las decisiones políticas deben tener en cuenta sistemáticamente las consecuencias sobre la atención o desatención de la salud. La promoción de la salud exige políticas fiscales, ambientales, laborales y sociales que favorezcan la equidad y la salud. Entornos favorables. El entorno físico, social, económico y cultural influye en la salud. La salud no es nada más no tener diarrea, no tener huesos rotos. La salud es todo esto. Y esto no gustó que lo tratáramos en nuestras clases de formación general universitaria. Se exige también la acción comunitaria con el empoderamiento de las comunidades, lo cual es central. Implica la participación en la fijación de prioridades y la toma de decisiones en la planificación para lograr una mejor salud. Se exige la participación, es indispensable la participación consciente de nuestro pueblo. Además, el desarrollo de habilidades personales. En fin, vienen varios puntos, todos muy interesantes, que su estudio era calificado por los directivos y por muchos profesores como materias de relleno. Llegó el 2000, pasó el 2000, se llegó al 2018 y hubo otra reunión, la Declaración de Astana. La Declaración de Astana fue adoptada en la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de la Salud del 25 y 26 de octubre del 2018. Estamos a unos días de conmemorar esta reunión. Es un documento clave que reafirma el compromiso mundial con la atención primaria de salud. A 40 años, declaración en ese entonces de la Declaración de Alma Ata. El documento reafirma que la salud es un derecho humano fundamental y que ninguna persona debe carecer de él. Reconoce que pese a los avances persisten importantes brechas en la salud, desigualdades, vulnerabilidades, enfermedades crónicas, impacto del cambio climático y otros retos estructurales. Identifica como ejes estratégicos la elección política audaz por la salud en todos los sectores, construcción de sistemas de APS sostenibles, empoderamiento de las personas y las comunidades, alineación del apoyo de los actores interesados con las políticas nacionales, estratégicas y planes. Establece que la APS, Atención Primaria de Salud, debe abarcar todo el curso de la vida, desde la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación hasta los cuidados paliativos, e integrarse a las funciones esenciales de salud pública. Insiste en que los servicios de salud deben ser de calidad, accesibles, asequibles para todos, sin ocasionar cargas financieras excesivas. No hay por qué si se cultiva la atención en el primer nivel de la salud. Conocerán o les importará todo este cuerpo doctrinario al que nuestro país se ha comprometido los doctores Santos, Vidal y Ricardo. ¿Lo conocerán? ¿Les importa? Yo creo que no, porque no, los resultados de su desempeño dicen todo lo contrario.
Las estadísticas de desempeño hacen que les sugiramos, hagamos una sugerencia: sustraerse del principio de Peter, y renuncien a seguir desempeñando cargos en los que son incompetentes y regresen a donde posiblemente aún sigan siendo competentes, y la grilla y la política no hizo que olvidaran sus quehaceres profesionales. ¿Renunciará? Es otra pregunta que me hago. El doctor Santos Guzmán a seguir cobrando 190,000 pesos mensuales, más lo que obtiene en la facultad, en el departamento de anatomía. ¿Renunciará a este privilegio? Eso es poco probable. Más bien quiere escalar a desempeñar puestos con mayor incompetencia, y para promocionarse hace uso de grandes recursos del erario de la universidad. Ya metimos la demanda. Esta participación, estas reflexiones no son para conseguir apoyo, para ganar. Acabamos de pasar por una reforma judicial muy severa. El Poder Judicial está muy consciente de que no debe de resolver en base a corrupción ni haciendo favores, que es a lo que se atienen los directivos de la universidad. Por tanto, confiamos en que esto se va a ganar. Nosotros vamos por más, vamos por una reforma universitaria integral, no solo para la Universidad Autónoma de Nuevo León, también para la UNAM, también para Chapingo, también para todas las universidades del país, porque mafias de gente corrupta ha usado el concepto de autonomía por el que luchamos, por el que un servidor y muchos compañeros luchamos, donde se perdieron vidas, lo han usado como blindaje, como parapeto para corruptelas. Hay interés. Estoy grabando para TikTok, la atención 42,300 visitas completas a mis comentarios. Aquí lo tenemos. Pues esto habla de que una cuarta parte de la población de toda la universidad, 5 veces la población de la Facultad de Medicina, están interesados. Aquí hemos ofrecido como pruebas muchos documentos, ¿verdad? Listas de 52 semestres que hemos impartido, copias de cheques, recibos de pago, cursos, y la demanda ya están en curso para la doctora Emma García, el doctor Francisco y un servidor. No tenemos duda de que los vamos a ganar, pero nos preocupa nuestra universidad. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Porque en el mundo se han perdido los valores. Si existe un genocidio en marcha, si se lanzan misiles a población indefensa, se asesinan a mujeres, a niños, ancianos, a combatientes que defienden su tierra que fue ocupada violentamente, ¿qué les puede preocupar el que lancen un misilazo a nuestra universidad, a nuestro emblema? Alentemos la flama de la verdad. ¿Qué misilazo es? La represión al estudiantado, la represión al profesorado. Creen que van a poder, pero no van a poder. Existen todos los recursos legales, las herramientas para que haya justicia en este país. Hubieron millones de votos porque la justicia se restablezca, y vamos por ella. No nos vamos. Nos quitaron de dar clases en aulas de 4 paredes con un techo. Ahorita estamos participando en esto con auditorios que no tienen límites, no tienen fronteras. Las redes nos permiten llegar con ustedes. Les agradezco mucho la atención y seguiremos participando. Hasta luego.